Bueno, en esta ocasión quise usar mi voz para ver cómo sale y Al escuchar y ver el resultado se arrepintió de inmediato. Ahora nosotros haremos todos los diálogos con nuestros sintetizadores de voz. Por fin salgo. Ahora sí, empecemos. Lo primero, la mayoría ya sabrá que StickNodes tiene dos versiones, la estándar y la versión Pro, y aunque no son tan distintas, lo más importante es que en la versión normal no puedes exportar videos. Mejor saber esto ahora y no cuando ya tengas un proyecto terminado. Y al parecer tampoco tiene los filtros. Por lo que si no tienes dinero para comprar la versión Pro, tal vez lo mejor sea que busques otras aplicaciones, ya que no hay otra forma de conseguir esto. Aún así, un pequeño truco sería hacer la animación en la versión normal, grabarlo con una aplicación diferente, como Screen Recorder, y luego recortar las partes innecesarias en una app de edición de vídeos. Es más tardado, pero al menos funciona para animaciones simples, y en caso de que no quieras comprarla o... Oh, vamos, vivimos en Latam, ¿qué esperabas? Mejor siga. Al fin. De esta hora. Sé que es casi imposible encontrar una versión de StickNodes Pro funcional, por eso dejaré un enlace para descargarlo, link en el comentario fijado. Uy, siempre quise decir eso. Así. Trataré de actualizarlo con el tiempo, aunque no prometo nada. Terminen con esto de una vez. Quiero irme. ¿Qué más? Yo no lo descargo porque ya lo tengo. No me extenderé mucho en esto, ya de por sí, las apps de celular son bastante intuitivas. Todo lo que necesitas saber es que en esta parte está lo relacionado a los fotogramas, con este añades más, con este eliminas el fotograma seleccionado. Estos son para copiar y pegar, aunque si quieres copiar más de uno, puedes hacerlo con estos botones abajo de cada fotograma, pero el límite es 25. Y los de video, es decir reproducir y pausar, que por cierto, si presionas el botón de pausa, cuando no se está reproduciendo nada, nuestra visión del proyecto cambiará a la que era por defecto. Para aquellos que son nuevos en esto, los fotogramas son imágenes que se nos mostrarán tan rápido que nos darán la ilusión de movimiento. Y en el caso de StickNodes, al momento de reproducir, en esta parte podemos ver cuántos fotogramas se muestran por segundo. Por defecto está en 10, pero lo puedes aumentar o reducir. Mientras más haya, más fluida se verá la animación, pero también implica hacer más fotogramas, y usualmente hay un límite al llegar a los 500. Bueno, esto no es un impedimento, pues puedes seguir añadiendo más después de ese límite, pero por lo que entiendo, si tu dispositivo es de muy baja potencia, y añades más de 500 fotogramas, vas a tener problemas para abrirlo la próxima vez, o quizás hasta no lo puedas volver a abrir, pero siempre puedes continuar tu animación en otro proyecto como la misma app lo recomienda. La opción para abrir cierto porcentaje de la animación es muy buena para esto. Continuando, con esta opción puedes mover todo lo que no haya sido bloqueado, y con este puedes cambiar y ajustar la cámara. Cabe resaltar que el panel izquierdo cambia dependiendo de que hayas seleccionado, mostrándote distintas opciones y ajustes para ciertas cosas, como la figura, fotogramas, cámara y, etc. Vamos a lo siguiente. Puedes encontrar miles de figuras en la página oficial de StickNodes, es una maravilla. Si usas las palabras correctas en el buscador puedes encontrarlos, pero hay veces donde nadie ha hecho algo relacionado, por lo que es importante que puedas hacer tus propias figuras. Al inicio siempre es mejor hacer solo lo básico, como cambio de colores, escalar, probar las herramientas de nodos, etc. Lo importante es practicar, y seguir practicando. Un consejo. Al inicio es mejor descargar las figuras, y tratar de mejorarlas. Me explico, al descargar una figura, esta puede que tenga unos nodos de más, es normal, muchas fueron creadas cuando no habían tantas herramientas, o simplemente no usaban el resto de funciones. Aquí es donde trataremos de optimizarlas, o mejorarlas, tratando de reducir el número de nodos. Por ejemplo, esta figura del tanque de Newgrounds, está muy bien hecha, pero si nos vamos a editar,
Vemos que tiene unos cuantos nodos de más, principalmente en curvas. Ahora ya se pueden curvar los nodos, por lo que solo podríamos borrar unos cuantos y, luego aplicar esa función, dándonos un resultado más optimizado. Otro ejemplo sería este sombrero de mago del Stickware. Al editar se ve que tiene demasiados nodos que podríamos reemplazar por un polyfill, y con eso quedaría mucho mejor. Listo, este tipo de cosas nos viene bien para practicar, y en casos donde no haya mucho que mejorar, podemos revisar y entender el funcionamiento de algunas figuras que usan técnicas interesantes. Con el tiempo podrás crear y mejorar la calidad de tus figuras, y claro, no olvides revisar para qué sirven todas las opciones de la parte de edición. Puedes encontrar cosas muy útiles. Algo que te ayudará mucho en las animaciones es dividir una figura en varias partes, esto con el fin de tener interacciones con otras figuras. Por ejemplo, con el personaje de Sipos, algo importante de este personaje es que tiene una espada. Podría unir esta espada a su brazo, funciona, pero no parece que la esté sosteniendo realmente. Si quiero dar la ilusión de que en verdad la sostiene, tengo que dividir las figuras de su cuerpo y de su brazo. Luego, con las opciones de empujar adelante y atrás, puedo conseguirlo. Puedes hacer esto con cualquier parte del cuerpo, no solo para ver parecer que agarre algo, sino para indicar un movimiento, como en el caso de la animación de Anelix. Aquí el cuerpo y la cabeza estaban separados, para que pueda cambiar las cabezas y dar ese efecto de que ésta está girando en otras direcciones. Yo recomendaría también usar los filtros, para darle un mejor acabado a las figuras. Por ejemplo, con la opción de opacidad, puedo hacer que esta botella se vea transparente o mejor. En esta bola de cristal, la figura que es el cristal tiene una opacidad muy baja, y de verdad parece vidrio. Por cierto, lo de atrás es un clip de película, lo veremos más a detalle en los fondos. Retomando lo de dividir una figura, yo normalmente uso 3 figuras para un mismo personaje, a veces más, a veces menos, que son el cuerpo y los 2 brazos. Cada brazo tiene el filtro de tinte negro, esto para hacer parecer de que uno de los brazos está al fondo volviéndolo más oscuro, y devolviéndolo a su color cuando está al frente. El tinte también sirve para otras cosas, como el del Stickman de la animación de Angel of Stick, cuando bebe la cura zombie. El filtro de difuminado nos puede dar un efecto de velocidad con estas opciones, o de un tipo de desintegración si quieres verlo así. Puedes intentar y ver los cambios que hace cada uno, pero no llenes todo de filtros, pues estos son los que te dan más lag, pero solo si varias figuras complejas lo usan. Los clips de película son útiles para muchas cosas. Una de estas son los fondos, pues puedes detener un clip de película en un solo fotograma y este se mantendrá en todos los demás. Lo bueno de esto es que si cambias algo en el clip de película, el cambio se reflejará en el resto. Así, si quieres añadir algo nuevo en el fondo, no tendrás que ponerlo fotograma por fotogramas. Ojalá hubiera sabido esto antes. Otra cosa buena es que si el fondo tiene demasiados nodos o figuras, al estar en un clip de película hay una opción llamada caché, con la que el fondo se pixelea, y es más fácil continuar pues reduce el lag de ese fondo, aunque esto solo será mientras animamos, pues al momento de exportar, se verá como antes, y se tardará lo mismo que sin el caché, aunque solo puedes hacer eso del caché con 20 fondos por proyecto, es una buena cantidad para mí. Los clips de película también sirven para cuando tienes que animar a varios personajes a la vez. Por ejemplo, en la animación de Stickware 3, Kichu estaba ya animada en un clip de video para sincronizar mejor la animación de Archie, ya que casi siempre los personajes se mueven diferente, y hacerlos todos a la vez es muy tardado, y el resultado no siempre queda bien. Volviendo con los fondos, ahora ya se pueden usar imágenes en StickNodes, que podrías sacar de internet, o crearlas tú mismo, y se les llama sprites en la app. Para esto usa el panel de las figuras, y cámbialo a los sprites. Luego seleccionas una imagen de tu galería, seleccionas la parte que se va a ver, le pones un nombre, y ya tienes tu sprite. Un ejemplo de su uso. En este caso usamos Civix Paint para hacer algunos fondos del video de Anelix. Fue muy efectivo, y quedaba mucho mejor una imagen que lo que yo podía hacer en StickNodes. Excepto por la resolución, solo por eso utilice nodos el resto del video.
Estos sprites también pueden ser usados en clips de película, recomendable para efectos complejos como humo, o explosiones más detalladas, pues hacer figuras para estos, suele ser tedioso, al menos para mí. Antes si quería poner algo nuevo en el fondo, tenía que copiarlo y pegarlo en cada fotograma y cuando la cámara no enfocaba algo lo borraba. Esto era parte de mis antiguos métodos de optimización, para evitar que mi celular explote. Por cierto, también puedes ponerle filtros a los clips de película, pero estos no se llevan tan bien. Para empezar, compartiré una pequeña técnica que él usa para animaciones más elaboradas, es algo que llamo planos generales. Creo que esa palabra ya existía antes, no sé si tiene otro significado, pero para mí es hacer dos fotogramas con todo el escenario y personajes. En el primero están todos estos elementos sin alterar, o en su forma base por decirlo así, en el segundo, está el cómo queda todo al final de lo que haya ocurrido en la animación o en ese pedazo de animación. Hago esto en vez de hacer storyboards. Bueno, el segundo de estos planos generales, los dejamos al final de la animación, así cuando creemos que la animación llegó a su límite, lo guarda, luego abre el proyecto, pero ahora con la opción de cargar solo el 10% de la animación desde el último fotograma. Borramos los fotogramas que no sean parte de los planos generales, y podemos continuar con la animación, y ahora contamos con los anteriores fotogramas, como guía para mantener una lógica, o trama y sin que desaparezcan objetos de la nada, ya que, en mi opinión, todo debe tener una justificación. Aunque siempre hay fallas, eso es inevitable. Siguiendo con el tema, resulta que, para animar mejor se pueden usar ciertas técnicas como Vamos a suprimir toda esta sección, ya que al parecer, todo lo que íbamos a decir aquí, ya se sabía desde antes, y lo puedes buscar como los 12 principios de la animación si tienes curiosidad. Además esto se está alargando mucho. La interpolación es una de las funciones que más me han servido en StickNodes, y hay dos tipos de interpolación, que básicamente nos ayudará a hacer más fluido un video. El primero se usa al tocar un fotograma, luego se te aparecerá esta pantalla, donde con este botón puedes interpolar el fotograma con el que le sigue, es decir, este. La interpolación en la animación consiste en crear un fotograma intermedio entre otros dos fotogramas, siempre y cuando sea con la misma figura, con el mismo ID en ambos fotogramas. Para interpolar más fotogramas mantén presionado el botón unos momentos. Aquí puedes aumentar el número de fotogramas interpolados que va a añadir. El segundo tipo de interpolación está en la sección de animación de este panel. Activas esta casilla y todos los fotogramas se interpolarán entre sí, y sin añadirse a la animación principal, es decir, están allí y al mismo tiempo no. Como fantasmas. Y no afectan la velocidad actual de la animación, y puedes controlar cuántos de estos fotogramas interpolados van a estar entre cada par de fotogramas, y al final solo afecta el tiempo de exportación. Por cierto, mientras esté activo, todos los fotogramas tendrán una flechita celeste en la parte de abajo. Esta opción de interpolación es muy útil para ahorrar espacio, pero también tiene ciertos defectos que veremos cómo arreglar en. Como dijimos antes, a veces reemplazaremos figuras para dar otro tipo de efectos, como el usado en Anelix para mover la cabeza, ya que en realidad son distintas figuras, y si le agregáramos la opción de interpolación mencionada antes, esto es lo que sucedía. Este defecto se debía a que, como esas figuras no tienen un lugar a donde ir, solo desaparecen después de ese fotograma. Para esto hay dos soluciones, o tres, pero la última no la recomendaría tanto. El primero, es seleccionando la figura y buscar la opción que dice, mantener figura durante la interpolación, y con esto se soluciona. Pero no funciona para todo. Por ejemplo, cuando el personaje está en movimiento, la figura no se mueve con el resto. Para estos casos es mejor usar la siguiente opción. La segunda forma, es tocando el fotograma, y en el siguiente panel, debajo de las opciones de color, está la opción, no interpolar este fotograma. Con esto se soluciona esa falla, y puedes hacerlo con los que sean necesarios. Puedes identificar a los que están con esta opción, ya que estos tienen este símbolo de flechita tachada. Aunque como el fotograma no se está interpolando, esta parte parecerá ir más rápido, aunque a veces no se nota, pero si lo hace, puedes aumentar un fotograma que sí se interpole, lo más cercano a la posición final posible, y casi no se notará.
La última opción es tener un fotograma con las dos figuras juntas y casi en la misma posición, y aunque es la que más uso en clips de película, no es tan recomendable porque podrías olvidar dónde pusiste esta figura fusionada, y seguirlo usando sin darte cuenta, o las figuras son tan diferentes, que en el instante en que están unidas se ven extraño, aunque esto lo digo más por mis experiencias, pero quién sabe, tal vez alguno de ustedes pueda sacarle provecho a esto. Cuando hayas terminado de animar puedes ir a esta parte para exportar el video, también lo puedes exportar en imagen y en GIF, pero no veremos eso, ahora. Con esto puedes ajustar la resolución, y aquí le pones el nombre que quieras. En esta parte tienes dos tipos de anti-aliasing, esta opción es para, como lo dice, que las líneas sean más suaves, y no tan cuadrada, aquí una comparativa, si no ves diferencias, entonces no lo uses, y será más rápido. Para los que vieron el cambio, se preguntarán por qué hay dos opciones de anti-aliasing, y la verdad ni yo lo sé. Exporte estas dos imágenes con los diferentes filtros, para ver si tienen diferencias con alguna de estas opciones de anti-aliasing, y no encontré diferencias tan grandes, solamente que el primer anti-aliasing dejó estos pequeños puntos negros en el hombro del stickman. Con la opción de mejor desenfoque, es más notable el cambio, y se ve mucho mejor. Seguramente tendrán que exportar varios vídeos, dependiendo de cuánto quieres que dure tu animación. En lo personal, yo exportaba como de 6 a 4 proyectos, y luego los unía en KineMaster, o una de sus versiones antiguas, pero tú puedes usar cualquier otra app de edición. Lo importante es, que pueda unir varios vídeos y ponerles audios. Hablando de eso, el paso final es agregarle efectos de sonido, y música si lo prefieres, esto solamente para darle el toque final, y sí, sé que puedes ponerlos en StickNodes, pero me es difícil encontrar un sonido en específico, cuando hay tantos, o añadir nuevos, y sé que se puede pero me es confuso, por eso lo que hago es buscar en YouTube efectos de sonidos, y los descargo con una app llamada Tubemate, que por cierto este no se encuentra en la Play Store, sino como APK en Internet. Aunque por alguna razón esta app no funciona en todos los dispositivos, sino que a veces te manda a que te descargues otra versión que podría funcionar, o si no te manda a otra, y etcétera. Por lo que no podemos dejar un enlace de descarga, así que tendrás que buscar tus propias opciones. En fin, buscar buenos efectos y músicas puede ser tedioso, pero el resultado lo vale. Aunque cuida que no se te acumulen demasiados, o te quedas sin espacio. Yo solo mantengo los audios que considero necesarios, porque con las apps y proyectos que tengo, me queda poco espacio, por lo que tengo que borrar el proyecto una vez terminado. Hacer vídeos con una buena resolución te quita mucho espacio, podríamos borrar la carpeta de memes, pero eso sería excesivo, y el último recurso. Con esto llegamos al final. Si tienes un consejo nuevo, puedes dejarlo en los comentarios, siempre se puede aprender algo nuevo, o quién sabe, tal vez comenten que quieren la siguiente parte de una animación. Como sea, un último consejo, deberías enfocarte en un proyecto a la vez. Nosotros por ejemplo hicimos un montón de vídeos al mismo tiempo, y por tal ambición, al final, ninguno se completó al 100%, y nunca fueron publicados, y no creo que vaya a hacerlo. Al menos aquí quedará registrado algo de eso. ¿Cuántos recuerdos? Bueno, ahora solo te queda animar lo que quieras, sin importar si parezca una buena o mala idea, lo importante es poner en práctica lo aprendido, y mejorar tus habilidades. Yo no recuerdo que hubiera. Espera. ¿Dijiste que nunca fueron publicados? Sí. ¿Acaso lo dije muy bajo? ¿No podrías aunque sea poner uno? Pero que sean de los que sí planeé. Yo no soy quien lo decide. Pero, En fin, esto es todo por ahora. Tratamos de comprimir toda la información que pudimos en este video. Si hay dudas importantes, tal vez las respondamos en un short, y recalco, tal vez. Bueno. Adiós. pero todavía faltan. Ese guión era inentendible. ¿Cómo puede escribir tan mal incluso en computadora? Tal vez deba enseñarle que existe un corrector de ortografía. Oigan, sigo aquí. Ustedes también. Vaya. Debería intentar salir.